Hola, es momento de platicar a nivel de planta. Una charla abierta con los protagonistas de las empresas para entender mejor el ambiente organizacional y el valor del factor humano en favor de la productividad. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al primer programa del año en donde vamos a platicar, como lo hacemos regularmente, de la industria y su gente. Como cada semana y durante la próxima hora estaremos con ustedes mis compañeros Luis Sánchez, Rodrigo Castro en los controles y un servidor Gustavo Cortés para compartir otro tema que tiene que ver con la dinámica industrial de la región y platicar a nivel de planta. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gus? Buenas tardes. Bastante bien y muy emocionado, Gus, de estar de regreso en este primer programa en vivo para este 2024, que Así ojalá y aprovechando aquí el espacio de momento, mencionarle a toda nuestra audiencia que esperemos hayan pasado felices fiestas, que hayan pasado un excelente cierre de año y que estén iniciando este 2024 pues con todas las ganas, con todo el entusiasmo y pues nuestros mejores deseos para todos aquellos que nos escuchan y para los que no también, ¿verdad? Para que tengan un excelente año, Gus. Y pues bueno, de regreso ya en el tema de compartir experiencias, de compartir conocimiento y con la dinámica que normalmente buscamos generar en este programa de A Nivel de Planta, en donde buscamos transmitir aquello que se vive a nivel de planta. Es correcto. Pues hay mucha gente, Gus, que yo estoy seguro tienen la idea de lo que se vive dentro de una planta, pero no todos realmente conocen lo que se vive al calorcito de las líneas de producción, de los retos que de repente surgen a partir de proyectos con tiempos limitados, de retos que los mismos clientes le ponen a los proveedores, ¿verdad? En cuestión Sí. de exigencias y demás, y que todo eso finalmente pues se convierte en parte de la cultura de trabajo, de la cultura organizacional y se vuelve algo esencial en la dinámica de las empresas. Entonces, pues nos interesa mucho que la gente conozca qué es lo que se vive a nivel de planta y que entiendan que dentro de todo esto pues juega un papel súper importante, súper indispensable lo que es el factor humano. Así es. Y que lo que aprendemos en nuestra formación fuera, me refiero a lo que vivimos tanto en el caso de los estudiantes, ¿verdad? Que estudian en una carrera, la formación que llevamos en casa, la práctica social que también de alguna forma influye, todo eso forma parte al final del día de un perfil que se integra luego en un momento dado en la industria. Claro. Y que al final pues eso también genera un impacto a la hora de estar ya en una dinámica empresarial. Así es. Sí, la idea es fortalecer justamente esa parte que comentas, Luis, de no perder de vista el tema del factor humano como esencia del programa y tampoco el perder la esencia de esta estación que es de corte universitario para también proyectar un poquito hacia los jóvenes cómo es que se vive allá adentro, sobre todo porque hay un tema también que hemos visto derivado de la forma o del estilo de vida actual, que se trabaja por células, pero a veces esas células no están interconectadas y es lo que de pronto hace que la eficiencia se pierda. Entonces hay un factor importante que queremos destacar ahora, que es poder tener la capacidad de trabajar en equipo. Es algo, a lo mejor, un cliché que se utiliza con frecuencia, pero a la hora de llevarlo a la práctica, sí es un tema interesante. Claro. Entonces, sí es importante que tanto los chavos entiendan cómo está la dinámica adentro de las organizaciones, como también los que están ya adentro de las organizaciones, cómo vienen esos chavos para poder crear Claro. ese match, ¿no? Sí, definitivamente, Gus, bien lo mencionas, pudiera parecer algo trivial. El concepto de trabajo en equipo pues es algo que se escucha mucho y sobre todo en el ámbito empresarial es muy común este concepto. Sin embargo, aplicarlo no es nada sencillo. Llevarlo a un nivel de ejercicio práctico y efectivo pues implica todo un reto. Y créeme, Gus, que es algo muy común ver en las empresas gente que batalla en esta parte, y esto es porque desde atrás, desde casa, desde la escuela, desde su dinámica social, no es algo que hayan puesto en práctica de manera consciente. Así es. Y entonces pues llegan a las empresas con cierta deficiencia, y ese es tan solo un ejemplo, porque en realidad hay muchos otros
aspectos que conviene que se puedan trabajar desde casa, desde mucho antes, de llegar a las empresas, los ingenieros jóvenes o recién egresados, y que pues, vemos las deficiencias de estos jóvenes que llegan a las empresas con mucha área de oportunidad en ese sentido. Así es. Muy bien, pues a razón de esto, ¿cuál es el tema el día de hoy, Luis? Que es un tema, aparte, déjame decirte, que ya lo hemos tocado en otras ocasiones, es un concepto que ya hemos tocado, pero finalmente es un concepto que tiene mucha carnita y que es un concepto que todos los días es un tema de todos los días, pues, dentro de las organizaciones, ¿no? Sí, completamente. Pues mira, el tema con el que vamos a abrir en este programa y con ello pues vamos a seguir jueves a jueves compartiendo en relación a este y otros tantos temas, es sobre la calidad. Vamos a hablar de la calidad y la importancia de los sistemas de gestión en las empresas. La calidad puede ser un concepto pues bastante usual. Ya incluso no se limita al tema industrial, al tema de empresas, pues. O sea, ya es muy común escuchar en pequeños negocios, incluso ya en el tenor familiar, ya se habla mucho de tema de calidad. El punto es, ¿realmente entendemos a lo que se refiere la parte de calidad? Y no solo eso, sino más bien cómo nos impacta en nuestra vida diaria y cómo lo ligamos a la parte de estrategia, ya en un tenor más orientado hacia la parte de los negocios. Entonces, este tema de la calidad y la importancia de los sistemas de gestión para las empresas es un tema que, como bien lo mencionas, tiene mucha carnita, Gus, y no lo vamos a desmenuzar completamente en esta hora, pero la idea es darles los principales puntos y sobre todo que es algo que se vive a nivel de planta, porque finalmente los clientes exigen la calidad como algo que debe de darse de manera implícita, no es algo que se espere que se pida, ¿no? en el producto. Y entonces las plantas tienen que trabajar en este sentido, no por un requerimiento del cliente, sino más bien como algo que debe de ser inherente a sus procesos. Claro, parte de la cultura. Parte de la cultura, exactamente. Y para ello, pues hay muchas estrategias que se desarrollan. Una de ellas y de las que más impacto ha tenido, pienso yo, en lo que va de este nuevo siglo, que ya de nuevo no tiene mucho, ya vamos en el 24, ya casi un cuarto de siglo, ¿no? Entonces, pero bueno, todo lo que va de este nuevo siglo, se ha promovido mucho el tema de los sistemas. Así es. A propósito de la tecnología y a propósito de la era digital y todo este rollo, los sistemas han tenido mucho auge y entonces mucho se ha orientado hacia cómo lograr la calidad como un estilo de vida, ya no como un requerimiento, ya no como algo que, pues como el cliente me lo solicita, entonces tengo que trabajar en ello. O al menos eso es lo que se ha buscado. Y por ejemplo, puedo mencionar que algunos cambios interesantes, en el caso, por ejemplo, de la norma ISO 9001, versión 2015, que ya este cambio pues ya va para casi 9 años, y cuando se dio este cambio de la versión de 2008 a 2015, uno de los cambios principales fue precisamente el cambio del concepto de calidad, ya más orientado hacia el tema de cultura, más que hacia el tema técnico de cualidades tangibles de un producto, que es como se asociaba normalmente antes, ¿no? Así es, y de incluso nada más para cumplir con el requisito. Exacto, ¿no? Exacto. Y entonces las plantas se enfocaban en implementar un sistema duro, un sistema donde hubiera especificaciones, donde hubiera instrumentos para medir, donde hubiera pues instrucciones de trabajo muy puntuales a identificar una cualidad en el producto, y a partir de que ésta se cumplía, entonces se decía que bueno, había calidad en el producto y en consecuencia la planta decía pues trabajamos con calidad y listo, ¿no? Hasta ahí llegaba. Entonces en este cambio que se da a la versión 2015 bajo esta norma, que es la norma de calidad, pues se hace un replanteamiento y entonces ahora lo que se propone es que se evalúe la calidad ya no como una cualidad cuantitativa, sino ya más bien como una condición cualitativa que va más encaminada hacia la parte de cultura. Entonces la norma dice, como definición, que la calidad pues es toda aquella actividad, toda aquella iniciativa
todo aquel comportamiento que se lleve dentro de la organización orientada a cumplir, a satisfacer más bien las expectativas no solo de los clientes. Ahora maneja un término que es el de partes interesadas. Y esto se replantea porque pues cuando se hablaba de clientes era como que muy específico a que, bueno, el cliente final, ¿verdad? Y limitábamos solamente a la satisfacción del cliente final, pero no veíamos la satisfacción de las demás partes involucradas, como pudieran ser proveedores, empleados, claro, la sociedad misma, los inversionistas, etcétera. Y entonces ahora la norma en esa versión de 2015 plantea esto, Gus, y resulta muy interesante porque entonces le da mucho peso al tema de cultura. Entonces esa es la nueva definición de la calidad, ¿sí? Y a partir de ello pues viene la necesidad de detonar estrategias a nivel de las empresas en donde para vivir la calidad no se limita solo a decir que estamos cumpliendo en el producto, claro, sino ahora nos lleva a evaluar también los procesos. Y no solo los procesos duros, ¿verdad? No estamos hablando solamente del proceso de producción, en donde vas y checas una máquina o vas y checas algún parámetro particular ahí de la línea de producción, sino también ahora evaluamos los procesos administrativos, los procesos blandos. Claro, y es que ya no hay opción, Luis. Ya el entorno laboral mismo nos está empujando sí, a que esto se vuelva un must, ¿no? Digamos, desde siempre debió haber sido, pero muchas compañías, incluso personas, pues lo dejan ahí como que en segundo plano. Ahorita ya no hay opción. ¿Por qué? Para que las empresas se mantengan vigentes en el mercado, pues necesitan elevar su nivel de competencias, de calidad, de operativos en la parte de la empresa. Y en la parte del individuo, pues también sí, necesitas elevar tus criterios, pues porque viene la generación nueva empujando fuerte o simplemente para seguir creciendo. Entonces ya no, claro, ya no es opción, ¿verdad? Claro, no, definitivamente, Gus. Decimos que las empresas son personas, ¿verdad? Eso es nuestro eslogan aquí en el programa de A Nivel de Planta, es la premisa exactamente. Entonces, dado que las empresas son personas y si queremos que las empresas desarrollen, que las empresas crezcan, que las empresas evolucionen, esto lleva implícito el que tiene que ser a través de que sea el crecimiento de la gente, la evolución de la gente, el desarrollo de la gente que conforma esta organización o las organizaciones, que se dé dicho impulso. Sí, entonces, si hablamos de que es una empresa de calidad, entonces tendríamos que estar hablando de que esa empresa es gente de calidad. Uh-huh. Por eso entonces el planteamiento de la norma bajo esta última revisión, que pues ya tiene sus añitos ahí que se dio esa revisión, plantea esto, ¿no? O sea, tiene que ser una cultura. No puede limitarse a un evento, no puede limitarse a una cualidad como tal, a una sola, sino más bien estamos hablando de una cultura en donde van implícitos los hábitos, donde van implícitas las creencias, ¿verdad? Por eso incluso la norma presenta principios de la calidad, en donde un principio pues ya involucra el factor humano de entrada, ¿no? Y entonces, pues basado en estos principios, pues es que le damos o buscamos hacer un vínculo entre los intereses de las personas que conforman la organización y la organización misma para poder integrar sistemas. Y entonces hablamos de otro concepto, porque hablamos de calidad y ahora hablamos de sistemas. Y entonces decimos que si buscamos que la calidad se vuelva parte de la cultura y se vuelva algo inherente, se vuelva algo que vivamos todo el tiempo con ello, esto nos lleva entonces a que tendría que ser de manera sistemático. No podría ser cada que me acuerde, no podría ser cada que alguien me lo pide, o sea, tendría que ser de manera constante, de tal manera que podamos dar la confianza de que si me pides que te entregue un producto o me pides que el resultado de un proceso, porque ahora sí es como se mide, el resultado de un proceso sea el X, el esperado, podamos dar la confianza como proceso o como empresa de que lo podremos hacer todo el tiempo. No de vez en cuando, no cada que haya chance o así, ¿no? Entonces, esa es la idea de los sistemas. Claro, pero fíjate, hay algo muy interesante
platicaba yo en la mañana con un equipo de docentes y coincidíamos en esto que estamos hablando. Cuando tú vas a llegar a operar un sistema, en este caso un sistema de gestión de calidad, no puedes hacerlo de manera eficiente si tú primero no traes resuelto tus temas personales, ¿me explico? O sea, no puedes ejecutar calidad si tú no eres calidad. Claro. Entonces, para que podamos ejecutar de manera eficiente esto, o para llegar al punto de entender los sistemas de gestión de calidad y operarlos de manera eficiente, primero tengo que resolver lo que dices ahorita, mis creencias, mis valores, cómo estoy en esa parte, porque difícilmente voy a poder empatar con una cultura que yo no profeso en mi casa, por ejemplo. Entonces, y tiene que ver también con temas de psicología y demás, ¿no? Sí, completamente. Que un tema interesante y que está tomando cada vez más fuerza ahorita es el tema de la salud emocional. Entonces, yo creo que tenemos que primero alinearnos en esa parte, estar emocionalmente sanos, como dicen, mente sana, cuerpo sano, para poder llegar a tocar estos temas y que sea algo realmente productivo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que esto que mencionas, la verdad es que va implícito en toda dinámica donde se dé la intervención del ser humano. Así es. Ahí entra el tema de salud mental, que esto abarca pues todo, ¿no? Prácticamente, porque al final del día mente y cuerpo pues están, mente, cuerpo y alma están conectados. Y Entonces, que pareciera que es un tema aparte, pero pues finalmente el factor humano conecta todo, ¿no? Sí, definitivo. Es parte del sistema y por eso es bien importante que este concepto se entienda, porque a partir de la concepción correcta de este término, es que podríamos darle sentido orientado hacia un propósito y entonces hacer que realmente funcione y se dé en la manera en la que se espera. ¿Qué es lo que sucede, Gus? Y te lo digo con todo el conocimiento de causa, es que cuando se da una iniciativa dentro de una organización donde no existe realmente la convicción hacia esa iniciativa, se vuelve un evento, porque alguien está empujando para que ese evento suceda, se dé, pero en el momento en el que esa persona o ese grupo de personas dejan de empujar por ese evento, pues hasta ahí llegó, ¿no? Claro. Encuentra su fin el evento y entonces listo, hasta ahí queda. Y eso es lo que sucede en muchas empresas, que los sistemas de gestión los ven como un requisito del cliente. Exacto. Y entonces, ay caray, pues bueno, hay que cumplir porque si no, no nos dan negocio. Y luego, bueno, para cumplir, bueno, pues hay que hacer una serie de cosas, bueno, a documentar todo y hacer todo lo que nos piden y tenemos a la gente trabajando ahí 2-3 semanas antes de la auditoría final para que todo esté listo y entonces decimos, bueno, ya la libramos. Y una vez que la libramos, pues ya no volvemos a saber nada del sistema hasta el otro año que nos vuelven a auditar, ¿no? Exacto. Entonces, eso no funciona, ¿no? Estamos hablando en este caso, para ese ejemplo, estaríamos hablando de un evento. Y la idea no es que sea un evento, la idea es que sea un sistema. Claro. En donde una de las cualidades de los sistemas es que en principio es una estructura, no es así como que todos hechos bola y ahí se van, ¿no? O sea, es una estructura, se diseña, se integra acorde, no es lo que alcance a integrarse, no más bien es lo que se requiere integrar. De hecho, la norma así lo establece, ¿verdad? Claro. En sus requerimientos como debes. La norma indica que la organización debe de integrar los procesos necesarios, no los que alcancen, no los que se le ocurran, sino los que sean necesarios acorde al diseño. Y entonces hablamos de un diseño, de una estructura, que una vez que esa estructura tiene forma, tiene sentido, entonces sigue la parte que corresponde a la interacción de procesos. Entonces se estructuran todos estos procesos y luego empieza la interacción de estos, que cuando hablamos de una interacción, esto nos lleva a la necesidad de que se dé una relación en donde tiene que haber expectativas, en donde la salida de un proceso se va a convertir en la entrada de otro. Y entonces, al haber esta relación, pues tiene que haber una claridad en expectativas. ¿Qué necesita el proceso cliente recibir? Y entonces, en consecuencia, el proceso proveedor tendría que tener la claridad de esas expectativas. Totalmente. Y lo que sucede, Gus, mucho en las empresas, es que ni siquiera se sabe quién es cliente de quién, internamente, ¿no? Y entonces al no tener esta claridad, pues menos existe la claridad de expectativas
Y entonces, pues yo hago lo que a mí me dijeron que hiciera, pero yo no sé si eso realmente es lo que se ocupa para que el siguiente proceso pueda funcionar de manera eficaz y así sucesivamente, ¿verdad? Y se dé la interconexión adecuada para que de manera sistemática se logre el resultado final. Exacto, ahí es donde está el desafío que te mencionaba al principio, de aprender a trabajar intercélulas. Sí. Porque un departamento pudiera estar bien organizado, pero a la hora de conectar con el otro, ahí es donde hay conflictos, y no tanto por los fierros. Normalmente, o en la mayoría de las ocasiones, las broncas son de relación de tipo humano. Blandas. Las broncas de entre la gente. Sí. Entonces, sí, finalmente calidad es compromiso, calidad es responsabilidad, calidad es hacer que las cosas sucedan. Y a partir de ahí es donde nos desmarcamos tantito de la parte técnica o de la parte operativa para entrar un poquito a otros elementos que también tienen que ver. Por ejemplo, lo que te decía ahorita fuera del aire, de una mentalidad de habilidades primero, que es donde la compañía prioriza las habilidades del colaborador más allá del diploma o del título que tenga en base a lo que estudió en su carrera, ¿no? Entonces, eso es muy importante a la hora de diseñar equipos de trabajo, sobre todo, para darle fuerza a las competencias que el colaborador ha adquirido a lo largo de su experiencia profesional en este caso, y combinado con las prácticas disruptivas, porque también un tema importante de la cultura de la calidad es la innovación. Sí, sí, completamente. Justo una de los pilares principales que establece la norma es la mejora continua. Así es. Establece como modelo el PDCA, que el PDCA son las siglas en inglés del Plan, Do, Check, Act. Exacto. Que esto es una metodología implementada por el doctor Deming hace ya varias décadas atrás. Y esta metodología que en su momento fue muy promovida en temas de calidad, pues no es otra cosa más que eso, ¿no? Una estructura que permite siempre estar enfocándote en cómo lo puedo hacer mejor, de manera sistemática. Y entonces la mejora continua pues es algo que es implícito a los sistemas de gestión, pero no solamente eso, o sea, es implícito a la calidad misma. Y entonces cuando hablamos de vivir la calidad como cultura, esto implica que como estilo de vida, eso es la cultura, un estilo de vida, como estilo de vida, tendríamos que estar promoviendo la innovación, tendríamos que estar promoviendo el siempre buscar un siguiente nivel, el no limitarnos, el no llegar al punto de decir, pues eso es lo que te puedo dar y listo, si quieres, y eso es lo que yo estoy acostumbrado a dar, o eso es lo que yo simplemente quiero dar, ¿no? Porque entonces ahí ya estaríamos hablando en un tema de actitud, que eso al final del día tiene que ver con cultura. Entonces, esto que mencionas, Gus, yo lo ligo al tema de cultura versus estrategia, que eso siempre es importante tomarlo en cuenta a la hora de emprender cualquier iniciativa que tenga que ver con la calidad. Cultura versus estrategia vendría siendo algo muy similar a actitud versus aptitud, que es algo en lo que tú mencionabas, ¿no? Porque finalmente la cultura tiene que ver con lo que somos a partir de nuestros hábitos. Los seres humanos somos 80% hábitos. El otro 20% pues es parte de lo que buscamos de manera consciente gestionar o trabajar o hacer con intención de ir un poco más allá. Sin embargo, si nos vamos o nos quedamos estancados en el 80% de los hábitos, pues nos llegamos a topar y hasta ahí llegamos. Entonces la cultura llega al punto en el que la cultura se come a la estrategia. Esa es una frase que me encanta de este autor Peter Drucker, que es considerado el padre de la administración moderna. Este señor decía esto, ¿no? La cultura se come a la estrategia. Quiere decir que la actitud se come a la aptitud. Puede ser muy bueno para algo, pero si no tienes la actitud para aprovechar esas habilidades, para aprovechar ese talento, truenas, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, la competencia, Gus, que se evalúa hoy en día como la integración de 3 elementos clave, que son conocimiento, habilidad y justamente actitud. Entonces, las personas que logran desarrollar estos 3 aspectos, entonces se dice que es una persona competente. Y entonces, si hablamos de calidad, rigurosamente tendríamos que ligar la parte de cultura y de estrategia, y entonces rigurosamente tendríamos que evaluar cómo estamos en términos de actitud y cómo estamos en términos de aptitud. Y lo ideal pues es que lográramos desarrollar
ya sea como individuos, pensando en crecer en esta cultura de calidad, o ya sea como líderes para desarrollar en otras personas esta cultura, tendríamos que evaluar cómo estamos en este sentido, ¿no? Cómo estamos en aptitud, que tiene que ver con habilidades, con conocimiento, pero también cómo estamos en actitud. Exacto. Sí, de ahí esa frase que dice por ahí, si no sabes, te enseño, pero si no quieres, pues va a estar complicado, ¿no? Sí, exactamente. Y la verdad es que la actitud, Gus, es algo que si bien como líderes, ejerciendo este rol en algún momento, como líderes, podemos estimular un poco esta parte, pero al final del día viene de cada persona. O sea, la actitud se promueve desde adentro y eso es de cada persona, ¿no? Entonces, eso es lo que vuelve un tanto complejo todo este concepto de la calidad de los sistemas de gestión, en principio porque dependen de personas. Me refiero a el vivir un sistema de gestión, pues al final del día son personas, ¿verdad?, los que gestionan estos sistemas. Y entonces cuando hablamos de personas, pues ya per se estamos hablando de sistemas muy complejos, claro, que de entrada pues representan todo un reto para el ejercicio de liderazgo en cualquier organización. Llevamos la primera media hora rapidísimo. Pues este tema está muy interesante y como bien se mencionó en un inicio, pues mucha carnita que procesar. Estamos hablando, para aquellos que nos acaban de sintonizar, sobre la calidad y la importancia de los sistemas de gestión en las empresas. Hemos estado mencionando en esta primera parte, Gus, de pues algunos conceptos que si bien se manejan en las empresas no siempre se entienden de la manera correcta, empezando por el concepto en sí de lo que es la calidad y mucho a propósito de los cambios que presentó la norma ISO 9001 en su versión 2015, que esta norma es la que rige los criterios de calidad o los estándares de calidad de manera internacional a partir de estas normas ISO. Y entonces en esta versión 2015 pues plantea que la calidad se presenta como cultura ahora, ya no como una cualidad per se en lo que es el producto, sino más bien ya como parte de todo lo que sucede en la organización y que finalmente integra la parte de cultura, que da como resultado esa cultura pues la satisfacción no solo de los clientes, sino la satisfacción de expectativas de las partes interesadas, entendiendo como partes interesadas todos aquellos individuos, organismos o terceras partes, que interactúan con la organización y que obtienen un beneficio de esta o que pueden beneficiar a esta en su interacción. ¿Sí? Entonces, pues este es un concepto bastante interesante porque implica entonces entender la calidad desde el punto de vista de cultura. Y entonces, si hablamos de que una organización se profesa como una organización de calidad, una empresa de calidad, pues entonces tendríamos que evaluarlo desde el punto de cultura. Entonces, claro, eso es lo que lo vuelve interesante. Y antes de irnos al corte, pues mencionábamos que siempre es complejo aquello en donde interviene el factor humano, ¿verdad? Sí, yo ahí siempre he dicho que pues es tan complejo, tan fácil el trabajar con gente en base a la disposición que tenga cada uno de los que integran el equipo, ¿no? Mientras pienses en el bien común, yo creo que va a abonar a que las cosas se hagan más fáciles y que el camino sea más blandito. Obviamente desafíos siempre va a haber, pero dejemos ese espacio a los desafíos naturales de la propia operación, no a desafíos por necedades ni por historia que yo traigo o que cada quien traiga y que haga que choquemos en el trabajo, ¿no? Entonces siempre pues seré promotor de esa parte de pues llevémosla tranquilo, ¿no? O sea, sí, tan fácil, o sea, es lo mismo, es el mismo esfuerzo hacerlo complejo que hacerlo fácil. Entonces hagámosla fácil, ¿no? Luis, otro de las tendencias que vienen para este año, así como la mentalidad de habilidades primero, está también el tema de la automatización y la inteligencia artificial, que es algo que no podemos dejar de lado, pensando también en que la calidad exige elevar siempre los niveles de eficiencia, de productividad, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es parte de, así es. Entonces, el permitirle al colaborador que tenga
más tiempo libre y que dejemos temas de ejecución o de operación a la automatización, a la inteligencia artificial, va a permitir justamente eso, que podamos centrarnos en las tareas más valiosas para poder seguir impulsando la eficiencia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Gus. Hablábamos hace un rato de la importancia de la innovación, ¿verdad? De darle apertura a esta parte. Digo, lo promueve la norma como tal, lo plantea como mejora continua, que esto es innovación, definitivo, porque es la forma en la que buscamos de manera continua estar mejorando los procesos, estar mejorando los resultados, que también es otra de las premisas de la norma, el siempre buscar incrementar la satisfacción del cliente. Entonces esto nos reta, sobre todo a los ingenieros, nos reta a poder replantear, y como bien decías ahorita, incluso de manera disruptiva, poder replantear esquemas, perspectivas, de tal manera que nos lleva incluso pues a recurrir a este tipo de facilidades. Y claro que hoy en día, siendo bastante promisorio el tema tecnológico, que vemos cómo evoluciona, cómo avanza día con día, pues definitivamente es importante considerarlo como parte de las estrategias del negocio para lograr el objetivo último, ¿no? Que es la rentabilidad, y que para lograrlo pues va de manera implícita el tema de la calidad. Ahora, ¿cómo usarlo de la manera correcta, Gus? Y esto me hace pensar en algo que platicamos en algunos de los programas del año pasado. Hablábamos de la industria 5.0, ¿te acuerdas? Y decimos que una de las diferencias principales, además del auge que está tomando ya, porque ya estamos ahí realmente en el uso de la inteligencia artificial, es el hecho de entender que el centro de la tecnología como tal, no son los fierros mismos, ¿verdad? Exacto. O sea, el centro de toda esta iniciativa tecnológica y demás sigue siendo el ser humano, sigue siendo el factor humano. Porque estamos claros, Gus, y creo que eso se ha reforzado mucho en estos últimos años. Se ha reforzado mucho que la idea de la tecnología no es para reemplazar al ser humano, que difícilmente. Seguimos teniendo cualidades que no son replicables. Totalmente de acuerdo. Al menos por ahora, aunque sigan haciéndose muchos esfuerzos y demás por la gente que promueve la tecnología, pero en realidad va a ser difícil que puedan emular algo que solo los seres humanos podemos desarrollar, que es la parte emocional. Entonces, en ese sentido, no se trata de reemplazar al ser humano, sino más bien se trata de cómo facilitar para que se pueda maximizar el talento y las capacidades de los seres humanos, precisamente con un propósito, y que ese propósito va orientado a la calidad. ¿Sí? Entonces, la idea es que podamos aprovechar los sistemas, y por eso hablamos de la importancia de los sistemas de gestión, que podamos aprovechar los sistemas, más además, perdón la redundancia, no más bien, además el uso de la tecnología precisamente con ese propósito. Y esto me liga, Gus, al punto de cómo hacemos este vínculo entre las estrategias de calidad, entre ellos implementar un sistema de gestión de calidad, con los objetivos del negocio. Y es algo que no podemos prescindir de ello, no pudiéramos. Digo, aquel empresario, aquel directivo, aquel inversionista que esté metido en negocios, sobre todo de industria, si está pensando en un negocio de largo plazo, no puede dejar de lado los sistemas de gestión de calidad. O sea, tiene que ser parte de la estrategia. Y la verdad es que yo lo he visto, lo he promovido y he ayudado a algunas empresas en este sentido, a que a través de integrar sistemas de gestión de calidad, no por un requisito de un cliente, no porque alguien lo haya solicitado, sino más bien como estrategia, es algo fundamental para que como estrategia de negocio pueda tener el impacto necesario, porque además no se limita, Gus, al tema técnico. O sea, cuando hablamos de implementar sistemas de gestión como estrategia de negocio, no es hablar de los fierros solamente. Exacto. O sea, si ya dijimos que ahora el concepto de calidad tiene que ver con cultura, y cultura es gente, porque somos hábitos, porque además las empresas somos gente, es gente, pues definitivamente esta parte no se puede quedar fuera. Claro. Entonces, como estrategia principal hacia el crecimiento de negocio, hacia el crecimiento en el mercado, tiene que estar implícito las estrategias que lleven ya implícito pues el tema de sistemas de gestión de calidad. Sí, ahí qué pasa, Luis, ahorita aprovechando que estás tocando ese tema, esa parte,
¿Qué pasa cuando en los equipos de trabajo tienes, porque ahora uno de los compromisos de liderazgo es pues generar más líderes y más líderes cada vez? Así es. Entonces, ¿qué pasa cuando en tu equipo de trabajo tienes a todos tus colaboradores con ese perfil de liderazgo, que de pronto, cuando tienes a todos los líderes metidos en un solo grupo, de repente se pudiera complicar la gestión y es donde de pronto pudieran venir algunos conflictos por el mismo perfil de cada uno de los colaboradores? Que yo preferiría tener ese tipo de broncas a tener a un grupo de pelados incapaces que no me van a ayudar a nada. Sí, prefiero tener esa bronca. Pero ¿cómo se gestiona a la hora de apelar esto de, bueno, son líderes, tenemos que ser congruentes y trabajar con calidad porque son líderes? Pero ¿qué pasa cuando hay este tipo de conflictos? Sí, no, definitivamente sí representa un problema, Gus, y yo creo que no solamente desde el punto de vista de calidad, o sea, ahora sí que lo vemos a nivel de cualquier proceso que se gestione dentro de la organización, donde haya factor humano, va de por medio esta situación, ¿no?, que mencionas. Ahora, ¿qué puedo plantear yo en este sentido? Los principios de la calidad, definitivamente. Porque justamente la idea de estos principios va encaminado a dar la pauta al factor humano para que no perdamos de vista cuál es la idea de nuestra participación como factor humano bajo este concepto de sistemas de gestión. Entonces, los principios de la calidad, que son 7, eran 11 en la versión 2008, ya se redujeron a 7, y estos principios nos marca la pauta para que un grupo de líderes, todos siendo líderes, o un grupo con pocos líderes, no pierdan el enfoque y no pierdan el camino. Estos principios son el enfoque en el cliente, primero, y no solo el cliente externo, sino también el cliente interno. Y esto implica, Gus, el hecho de conocer las expectativas del cliente, de conocer al cliente en sí, de saber cuál es sus expectativas, sus necesidades, sus deseos, sus intereses, para que a partir de conocerlos entonces nos podamos enfocar en él. Claro. Pero entonces ese es uno, principio de enfoque en el cliente. El segundo es el principio de liderazgo, que es el número 2, que el principio de liderazgo, así de manera muy, muy simple podemos traducir liderazgo es influencia, según Maxwell, ¿verdad? Maxwell dice que liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Entonces implica tener la capacidad de influir en otros, porque así es como se genera la cultura. La cultura la generamos a partir de que se empieza a permear ciertas prácticas, ciertas formas, ciertos estilos de vida, en este caso de vida empresarial, para que entonces todos hablen el mismo idioma y al rato de manera habitual todos estén profesando lo mismo, ¿no? Entonces, liderazgo tiene que ver con influencia. El tercer principio es compromiso de las personas. Y esto, por ejemplo, en el caso de tener un grupo de líderes, ahí tendría que estar con toda claridad cuál es el compromiso de cada uno de estos líderes para que lejos de buscar antagonismos y de que yo soy el que lleva aquí la voz cantante, etcétera, pues no, estemos claros en a ver cuál es el compromiso, de qué manera yo participo, de qué manera yo contribuyo para que al final del día el objetivo se dé. Ahí, perdón que te interrumpa, me acordé ahorita, un paréntesis. De la película, también lo mencionamos en alguna ocasión el año pasado, la serie de la historia de los Bulls, cuando Michael Jordan y la época de oro del equipo. Ah, sí, cómo no. The Last Dance se llama. Sí. Entonces, ahí también tiene que ver con el líder del equipo, en este caso el coach, saber escoger los perfiles para hacer esa amalgama, ¿no? De que el equipo sabe que hay una estrella, pero el otro sabe que es el segundo y el otro sabe que aporta de esta manera, y aunque todos son líderes, todos entienden perfectamente su rol, su posición, y juntos alcanzan ese bien común del que hablábamos ahorita, ¿no? Definitivo, eso lo asociamos al tema de trabajo en equipo. Yo lo asociaría también al principio número 4, precisamente, que habla de enfoque basado en procesos. Porque el enfoque basado en procesos, Gus, era como lo mencionábamos hace rato, de que todo proceso está interconectado. Entonces las salidas de un proceso se convierten en las entradas de otro. Esto nos obliga, al estar interconectados, a entender la dinámica para poder trabajar de una manera sinérgica, que eso es lo que hace un equipo de trabajo, trabajar de manera sinérgica para que al final se logre un objetivo, que ese objetivo es común, ¿verdad? No es el objetivo que busca uno. Porque yo te aseguro que en el caso de los Bulls, pues no era el tema de que solo Jordan quisiera ganar. Claro. Todos querían ganar y todos disfrutaban el campeonato igual que lo disfrutaba Jordan, igual que lo disfrutaba Pippen, el que fuera, ¿no? Entonces, esa es la idea del enfoque basado en procesos, que no perdamos de vista
que cada uno juega un rol importante y que si yo me aseguro de dar mi salida como se requiere, un buen pase, una buena jugada, etcétera, voy a facilitar para que el siguiente proceso logre el objetivo. Entonces, de eso se trata este enfoque y por eso está como principio. La norma lo estableció como principio de calidad. El principio número 4, enfoque basado en procesos. Luego tenemos el principio número 5, mejora continua. ¿Qué significa esto? O sea, muy interesante porque la mejora continua, de manera implícita, nos invita a adoptar una postura que no está tan fácil. Y es la postura de la humildad. Es la postura de saber que siempre habrá una mejor manera, que no soy perfecto y que alguien podrá, o yo mismo podré mejorarlo. Entonces, es tener la humildad de que no hay una verdad absoluta, yo no la tengo, y que si bien hay una mejor manera de hacer las cosas, pues la quiero aprender. Entonces, estar en esa disposición del nunca dejar de aprender. Y digo que no es fácil porque finalmente llegamos a un punto en el que a veces el tener mucho conocimiento nos sube a la nube, ¿no? Y nos hace sentir que ya nadie me puede enseñar nada, cuando en realidad siempre tendríamos que estar en la postura de aprendices. Entonces, la mejora continua nos invita a eso. Y los líderes, pues también estamos expuestos a eso. Entonces, en el ejemplo que nos dabas ahorita, Agus, de tener en una sala puros líderes, pues la verdad es que si aplicaran estos 7 principios, y por eso existen como una premisa para poder implementar un sistema de gestión de calidad, es que aseguremos primero que podamos vivir en el entorno empresarial a partir de estos principios. El principio número 6, toma de decisiones basada en evidencia. ¿Qué significa esto? No prejuicios, ¿verdad? No ideas, no creencias, no asegúnes, no, o sea, seamos objetivos, ¿no? No chismecito caliente, no nada de eso, no, hablámonos sobre datos, sobre hechos. De tal manera que incluso en la interacción entre personas podamos tener esa objetividad y que no caigamos en un tema de interpretación, que eso es la subjetividad. La subjetividad está sujeta a la interpretación que hacemos de aquello que creemos, ¿verdad? De cómo son las cosas. Y es bien fácil caer en eso. Bastante. Si tú me preguntas cuál es uno de los principales problemas en el tema organizacional, en el cual no se da una sinergia, un trabajo en equipo, es ese, los prejuicios. Porque somos muy buenos para juzgar, ¿eh? Todos somos buenísimos para decir que el otro está haciendo las cosas mal, que el otro no está cumpliendo, que el otro se la baña, que el otro le vale, etcétera, etcétera. Sí, asumimos siempre. Asumimos que ya de cosas. por sí asumir no es correcto, pero siempre asumimos a favor nuestro. Típicamente hacemos eso. Entonces, el principio número 6 se basa en esto. Toma decisiones basada en evidencia es, primero vete a los hechos, vete a los datos, sé objetivo, no te lo tomes personal, no caigas en tema de chismecito caliente, no. A ver, hechos y datos reales, para que tus decisiones no vayan en contra de personas, sino más bien se enfoquen en procesos. Y no sea que estemos poniendo en el banquillo de los acusados y nosotros siendo jueces a una persona que pues a lo mejor tiene un contexto diferente al nuestro, una perspectiva diferente, y eso no lo hace culpable finalmente. Por eso, en lo personal, yo soy enemigo, Gus, de manejar este término de culpa en la empresa. Normalmente nunca lo he hecho y lo promuevo mucho, que no se hable de culpa. Es que tuvo la culpa, es que la culpa es de producciones que... No, aquí no hay culpables, porque si hay culpas, entonces hay jueces. Claro. Y eso nos mete en problemas. Entonces la idea es evitar que haya jueces y por eso este principio, toma de decisiones basada en evidencia, ayuda en esta dinámica, ¿no? Y por último, el principio número 7 y no menos importante, de hecho en mi opinión es de los más significativos, es la gestión de relaciones. Gestión de relaciones. ¿Qué significa esto? El ser humano es un ser relacional. Todo el tiempo tenemos la necesidad de estar en relación con otras personas. Somos seres sociales, no podemos prescindir de eso. Entonces, ¿qué significa gestión de relaciones? No es otra cosa más que aprende a relacionarte. Claro. Aprende a valorar a aquellos que hacen algo por ti, aprende a ser agradecido, aprende a promover este ejercicio de una manera genuina, sincera, aprende a reconocer a aquellos que lo ameritan realmente y entonces ahí estás construyendo relaciones y este es un principio, ¿no? Sí, es un tema de naturaleza. O sea, esa característica natural del ser humano fue lo que hizo que pues, se tuvieran cierto nivel de afección ahora con la pandemia
porque somos, como bien dices, Sí, gente de relaciones. O sea, totalmente. entonces, y esa afección va y impacta a la hora de regresar a las actividades normales con trastornos, con depresiones, con ansiedades. Por eso insisto mucho en la parte de la salud emocional. Como antes de pensar en todo esto de ejecutar con calidad y de vivir con calidad, pues primero arreglar de raíz la bronca para poder facilitar lo demás, ¿no? Totalmente, Gus. Pues estos 7 principios, que además son premisa para poder implementar un sistema de gestión de calidad efectivo, pues en realidad, como ya lo platicamos, ayudan en toda la dinámica organizacional y en relación a lo que preguntabas ahorita de cómo sería, ¿no?, el caso de tener en una sala todos los líderes. Digo, si esos líderes se apegaran a estos principios, te aseguro que lejos de ser un caos y una problemática mayor, al contrario, sería una contribución, una aportación muy significativa, porque abonaría, estoy seguro de ello, abonaría a la estrategia de la organización, a los objetivos del negocio, y si realmente lo hacen desde la convicción de vivir la calidad como cultura y desarrollan sistemas, sería algo de mucho impacto, no solamente a nivel de resultado de negocios, sino más bien a nivel de resultado en el tema de las personas. Así es. O sea, el impacto llegaría al nivel de los individuos, porque al final del día, Gus, cuando hablamos de una cultura, pues no es así como que la cultura te la quitas al salir de la planta y te vas a tu casa siendo otro. O sea, no existe. A lo mejor ingenuamente algunos pretenden hacerlo. La realidad es que no es así. O sea, la cultura no es un saco que te lo quitas y te lo pones. La cultura es algo que lo llevas contigo todo el tiempo, y así como lo vives en la casa, lo vives en la empresa, y así como lo vives en la empresa, lo vives en la casa. Y bueno, la verdad es que si lo sabes aplicar de manera efectiva y de manera provechosa, generas un impacto muy significativo y sobre todo promueves bienestar, ¿no? Que al final del día la calidad tiene mucho que ver con bienestar. Exactamente. Hay 2 tendencias más, Luis, para este año en cuestión de temas de calidad, y es una de estas 2 es el incremento que va a haber de el ingreso de nuevas generaciones, o específicamente de la generación Z, al mundo laboral. Entonces, partiendo de que la calidad es compromiso y la calidad es hacer que las cosas sucedan, debe también haber iniciativas hacia adentro de la organización que permitan ajustar algunas prácticas o algunas políticas más bien laborales para poder lograr ese equilibrio contra lo que espera la empresa y lo que espera también las nuevas generaciones. Ya hemos hablado también de las diferencias que hay, y unos defienden a las empresas, unos defienden a las generaciones, pero al final del día, hablando de calidad, el compromiso va a ser en lograr ese equilibrio, ¿no?, de ambas partes. Sí, se trata de un ecosistema. Es correcto. Se trata de un ecosistema. Hay un concepto que en lo personal me gusta mucho y lo estoy promoviendo, al menos es mi intención este año, promoverlo más, que es el de ser ecológicos. Y este concepto no necesariamente se limita al tema verde, ¿no? Medioambiental, que si bien es parte de, pero no se limita a ello. Más bien la idea es que cuando hablamos de ecología hablamos de entender los ecosistemas. Y finalmente un ecosistema pues es un hábitat en donde dentro de este ecosistema pues hay seres vivos, que todos somos diferentes, pero que al final del día tenemos que integrarnos de tal manera que podamos subsistir, ¿verdad? Que al final del día como seres vivos, pues esa es una de las premisas, mantenernos vivos. Entonces yo pienso que es un tema de ecosistemas. Las nuevas generaciones, pues es una realidad, ¿verdad? O sea, no podemos escindirlos, ¿verdad?, de esta necesidad. Ellos también, los jóvenes necesitan integrarse en un esquema laboral, porque al final forma parte de su desarrollo, forma parte de su evolución. Claro. Entonces no podemos dejarlos de lado. Más bien, yo aquí aplicaría, Gus, y aprovecharía, porque ya estamos muy cerca del cierre, para mencionar algunas mejores prácticas desde el punto de vista de sistemas de gestión. Uno es factor humano, y eso implica las nuevas generaciones. Hay que desarrollarlo, ¿verdad? Claro. Definitivamente necesitamos trabajar más con jóvenes.
necesitamos darles oportunidad. Hoy tuve un par de entrevistas, bien, justamente en una de las empresas que estoy ahí asesorando, y entonces ambos jovencitos recién egresados, y me dicen, dije, es que no nos dan chance, o sea, me piden 2, 3 años, porque les decía yo que por qué no estaban empleados todavía, ¿no? Entonces, es que las empresas piden 2, 3 años de experiencia, ¿cómo le hacemos? Y así, ¿no? Entonces yo digo, híjole, qué injusticia, ¿no? El que las empresas se quejan de que no hay talento, pero pues caray, no les damos oportunidad ni siquiera a las nuevas generaciones de demostrar que tienen algo. No los vamos a poder tener ya súper mega desarrollados, ¿verdad? O sea, les vamos a tener que invertir, Gus. Eso es una realidad. Es otro tema para otro programa, ¿no? Sí. Sí. Definitivamente. Pero el punto aquí, y en respuesta a tu pregunta, Gus, yo creo que es algo que debe ser parte de la estrategia. Entonces, es una práctica que yo recomiendo súper indispensable para implementar sistemas de gestión. Desarrollo de talento tiene que estar súper adelantado en las estrategias para poder generar un impacto positivo en ese sentido. Otro, el aprovechar la experiencia de las generaciones con más antigüedad, vaya. Los baby boomers o los X, que ya somos ahora la generación ya más de los más viejos, aprovechar, porque finalmente tenemos conocimiento, tenemos algo de sabiduría, y entonces la idea es que debe haber estrategias que ayuden a la integración de esta brecha intergeneracional. Claro. De que haya medios o mecanismos que ayuden a que podamos trabajar en conjunto, jóvenes con los no tan jóvenes, en una dinámica en donde los no tan jóvenes les podamos ayudar a los más jóvenes a que desarrollen. Y entonces aquí se hace la necesidad imperante, Gus, de un ejercicio de liderazgo completamente efectivo. Un liderazgo consciente, un liderazgo orientado hacia el desarrollo de la gente, definitivo. Y por último, Gus, otra de las prácticas que yo pondría, y va de la mano con esto que mencionas de las nuevas generaciones, es el poder dar la oportunidad a la participación activa de estas generaciones con sus propuestas. Porque hay otro paradigma, ¿verdad? De que no, como son nuevos, como están juniors, no le entienden, no le saben, que no sean nada más hacedores. Ajá. Sí. Y créeme, los chavos traen una dinámica súper acelerada. Lo comprobé con uno de ellos en una de estas entrevistas, ¿no? Sí. Entonces, la idea no nomás es que vengan a ser hacedores, talacheros y listo, ¿no? O sea, darles la oportunidad que participen de manera activa, que den sus puntos, que opinen, que propongan, claro, que tengan iniciativas, darles la oportunidad que generen proyectos, ¿verdad? Para que puedan ellos mismos evaluar sus competencias, sus habilidades, etcétera. Entonces, esta es una invitación a las empresas, hagan que sus talentos participen de manera activa. Y pues bueno, esos serían mis puntos de mejores prácticas, Gus. Así es. Oigan, pues así es como llegamos ya al final de este programa. Agradecemos el que nos hayan acompañado y esperamos que durante este próximo año, o este año más bien, seguir contando con el favor de su atención. Si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo jueves para seguir platicando a nivel de planta. Muchísimas gracias a nuestra audiencia que nos sigue como cada semana. Esperemos seguir teniéndolos atentos en cada programa. Que pasen una excelente noche y felices de estar con ustedes de regreso. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir charlando a nivel de planta.